Hay cosas que uno no debería ver. Y si las ves, te cambian. Mi padre repetía eso como si fuera receta. Hay vistas que te marcan la mirada para siempre. No lo decía para asustarnos, sino para enseñarnos a respetar la noche y sus silencios. En el rancho de mi infancia, la regla era simple y no negociable. Nadie deja a los niños fuera después de la medianoche. Nadie sale solo cuando la luna se esconde detrás del monte. Nadie responde a una voz que viene de los cerros. Mi padre se llamaba Don Porfirio. Era curandero. No el tipo de curandero que sale en las fotos con 20 veladoras y promesas de fortuna, sino el que se sienta en la puerta con las manos llenas de callos y los bolsillos llenos de remedios que parecen simples hasta que los necesitas. Tenía las manos manchadas de copal y la voz grave de quien ha escuchado más bendiciones que quejas. Cuando comenzó a decir que la bruja vino una noche, mucha gente del pueblo frunció el ceño o se rió, hasta que la puerta del vecino empezó a tamborilear en medio de la madrugada. Esa madrugada fue a las 3. Mi padre decía siempre que me lo contó así, porque así lo recordaba la gente, porque la hora había quedado clavada en sus memorias como una campanada que no se apaga. La bruja llegó a las 3 a.m. Nadie podía detenerla, solía repetir, y en su voz no había jactancia, había advertencia. Sé que hay versiones que la colocan a otra hora. Yo cuento lo que me enseñaron y lo ajusto a la forma como nos lo dijeron, porque la palabra 3 le da a la noche un peso distinto, un corte que divide lo que puedes esperar de lo que deberías temer. A las 3 en punto, alguien comenzó a golpear la puerta de la casa de los Ramírez con tanta fuerza que las tablas temblaron. Era la vocecita de Remedios, mujer pequeña con brazos llenos de trabajo, pero el golpeteo vino de afuera, cuando parecía imposible. Mi padre abrió y antes de que pudiera hablar, Aurelio y Fortino ya estaban en el patio, con las linternas mirando hacia el monte. No sabían qué esperaban encontrar. Un animal perdido, un ladrón, una broma mala. Llevaban escopetas que sonaban a seguridad, a costumbre. Esa noche todo dejó de sonar seguro. Lo que bajó de la loma no era un guajolote común. Uno podía decir, era un pavo, si se quería ser cómodo, pero la noche se negó a ser cómoda. La criatura venía cogida de la sombra, con plumaje tan negro que no devolvía luz. Parecía tragarse la claridad de las linternas, como si la oscuridad misma fuera un traje que la cubría. Sus plumas no se movían al viento. Las plumas parecían absorber la luna. Cuando caminó sobre la tierra, hizo un ruido sordo, como si arrastrara hojas mojadas y cristales rotos al mismo tiempo. La primera imagen que quedó fija en la memoria de los que salieron fue esa. 2 ojos que no brillan por el reflejo, sino porque parecen tener luz propia, pequeños carbones encendidos en la frente de la criatura. El pico, al principio, parecía el de cualquier ave. Pero cuando la cosa abrió la boca, no salió canto ni graznido. Salió una voz rota, algo entre llanto y mueca, una paz de sonido que no pertenecía a ese mundo. Un lamento que sonaba casi humano, pero que no alcanzó a ser nombre. Dispararon. Esa escopeta que en la mañana entregaba gallinas por piezas y que en la tarde callaba perros, esa que nunca fallaba cuando el enemigo era un animal que se comía las cosechas, esa misma no dio el golpe de siempre. Los cartuchos escupieron humo sin fuerza. Las balas parecieron atravesar una cortina de algo que no era tela. Recuerdo a Fortino bajando la mirada, con la boca abierta, como si intentara entender por qué lo que servía para romper la esperanza se había vuelto inútil. Mi padre no cogió la escopeta. Él cargó algo que a los ojos de muchos era un talismán. Un bote de copal, la cruz de su bisabuelo y unas palabras que llevaba desde niño. No las repetiré palabra por palabra. Las dijo en voz baja, con esa mezcla de miedo y autoridad que solo los ancianos que han visto más de lo que cuentan tienen. La gente se acobardó o miró a su alrededor buscando alguna autodefensa. La criatura inclinó la cabeza, como si escuchara un eco interno
que la llamaba por otro nombre. No fue la oración salvadora que te imaginas en los predicadores del mercado, ni fue una fórmula mágica que garantizara un milagro. Fue una práctica ancestral, una barrera hecha de respiraciones, palabras y humo. Mi padre encendió el copal. El aroma era fuerte, como tierra quemada mezclada con resina y algo dulce que descoloca el estómago. El aire se llenó de ese olor, y algo, por un segundo, se tensó en el ambiente. La criatura emitió otra vez ese sonido, más lleno ahora, y dio un salto que no conozco cómo describir del todo. Fue un salto que no obedeció a las leyes del peso, un salto que pareció arrancar la figura del suelo como si la tierra la rechazara. Se lanzó hacia el monte, y en el movimiento se revelaron sus patas. No eran patas, sino manos que terminaban en dedos demasiado largos, en uñas que parecían más articulaciones que garras. Una de ellas se posó sobre una piedra y abrió los dedos con una lentitud que heló. Cuando bajó, dejó marcas. No huellas de cascos ni de patas, sino una serie de impresiones que parecían dedos y garras al mismo tiempo. 3 marcas profundas, como si un pie con solo 3 elementos se hubiera hundido en la arcilla. Las linternas, en la prisa, apenas pudieron seguirla. La curva del monte se tragó la figura con un sonido que no era de ramas ni de hojas. Entonces, silencio. Un silencio tan completo que a algunos les pareció peor que los pasos. A la mañana siguiente encontraron rastros en la vereda que llevaba a unas ruinas viejas. Ruinas que la gente del pueblo evitaba por costumbre. No quemadas reciente, pero con señales de fuego viejo, quemadas como si en otro tiempo alguien hubiera intentado borrar algo. Don Porfirio pasó la mano por las piedras y dijo palabras que sonaron más a memoria que a explicación. «El monte no está vacío», dijo, y en su voz había la certeza de quien ha visto la orilla de algo que no tiene nombre sencillo. No sé cuánto cree quien escucha esto. Y tampoco me interesa convencer. Lo que quiero es decir cómo se sintió aquella noche. Frío en la nuca, un sabor dulce y rancio en la lengua, la sensación de ser observado por ojos que no son de este mundo. Mi padre siempre repetía, no confundas respeto con miedo. El primero te mantiene en pie, el segundo te derrumba. Después de aquella noche, la vida en el rancho cambió pequeñas cosas. Candados nuevos en las puertas, más manos ayudando a quienes trabajan de noche, la costumbre de cerrar ventanas y encender velas en los umbrales. Ninguna de esas cosas prometía seguridad absoluta, pero eran ritos prácticos que daban estructura ante lo incierto. Nadie, absolutamente nadie, volvió a burlarse de las advertencias de los ancianos sobre la loma. Las linternas seguían encendidas en la madrugada, y a veces, cuando el viento se detenía y el monte quedaba como un ojo abierto, alguien decía en voz baja, «No te acerques», y la frase tenía el peso de una ley. Fue la comunidad la que decidió no dejar a los niños fuera a partir de entonces. Fue la comunidad la que aprendió a no responder voces ajenas cuando el reloj marca 3. Mi padre decía que no era por cobardía, sino por cuidado, que había que aprender a distinguir la llamada de la sangre de la llamada del engaño. No puedo dejar pasar esto sin decir algo que mi padre repetía como un eco. La palabra bruja, en nuestro caso, es nombre para algo que no siempre se parece a la mujer con sombrero que la gente imagina. A veces la bruja llega con plumas y pico, otras con manos arraigadas a la tierra. A veces llega con la voz de tu madre. Llamamos bruja a la amenaza cuando no hay palabra mejor que la nombre. Esa noche en que la loma tragó la figura, la gente del rancho dijo bruja para poner un rótulo a lo temido. Y la hora, las 3 de la madrugada, quedó como una campana. Cuando la noche se vuelve más delgada y el mundo parece respirar distinto, si esta historia te llega de forma inquietante, quédate un momento más conmigo. Hay otra que no es la misma, pero que repite el patrón de imitación y de hambre por los vivos. Si quieres que siga trayendo estas voces del monte,
suscríbete y comparte esto con alguien que respete las cosas viejas. Solo una llamada. Si la noche te habla, no salgas. No fue un caso aislado. En otra parte, más al sur, donde la selva hace su propio clima y la gente vive con los sonidos de los insectos como si fueran parte del diario, hubo una noche en la que una voz conocida salió del monte y nadie la cuestionó al principio. Decir no fue aislado no es frivolidad, es advertencia. Mi padre me enseñó a escuchar patrones, la imitación de voces, la hora de la madrugada, la preferencia por los bordes de los pueblos donde la luz se quiebra. En ese segundo relato estaba José Luis. José Luis era joven y trabajador. Salía a la plantación antes del alba, volvía con la ropa marcada de tierra y la frente sudada por el sol. Tenía una madre que le llamaba desde la cocina con un vociferar cariñoso que cruzaba la casa y hacía eco entre los árboles. El día que sucedió todo, ella sabía que su hijo debía regresar al caer la tarde, pero la sombra se alargó y José Luis no volvió. La inquietud se coló a través de la familia como agua fría, a eso de las 3 de la madrugada, cuando los grillos y las ranas logran que la noche parezca un mar de sonido. Alguien oyó desde el monte la voz de la madre, clara como si ella misma hubiera salido a llamarlo. Al principio pensaron que era ella desde la casa, que tal vez había ido hasta la puerta para jalearlo. Pero la voz venía de la poza, de los platanales, una dirección que no concordaba con la luz de su fogón. «José», decía la voz, alargando la última sílaba con la familiaridad de costumbre. Y a veces la voz decía cosas que solo su madre le decía. Pequeños motes, una broma antigua, el nombre cariñoso que nadie más usaba. La perfección de la imitación helaba la sangre. La madre, temblando, se cubrió la boca con la mano. La familia se miró. Sabían de las advertencias, no ir a donde la voz llama. Sabían de los ancianos que decían, si escuchas la tuya llamando desde el monte, quédate y enciende vela, no la sigas. Pero el amor hace cosas con la razón. Como muchas familias, tomaron la decisión peor y la más humana, salir a buscarlo. Salieron de casa con lámparas que arrojaban conos de luz entre la vegetación. Avanzaron por senderos que olían a tierra mojada y podredumbre, con el calor pegado al cuerpo y la humedad que se pega como una segunda piel. La voz volvió a llamar, y era idéntica, como si esa boca en la oscuridad hubiera pasado horas estudiando el timbre y las inflexiones de la madre. La voz no pedía ni gritaba, solo llamaba, simple, como quien quiere que su hijo regrese sin mayores preguntas. Caminaban en fila, la madre adelante con la esperanza pegada a la lengua, el hermano con la linterna temblorosa, otros vecinos que se unieron por solidaridad o por la necesidad de no dejar sola a la familia. Y en medio de ese avance, en un claro donde la selva abre los brazos y deja ver troncos milenarios, apareció José Luis. No corría ni gritaba. Estaba de pie, con los ojos abiertos y la mirada fija en un punto entre los árboles. Sus manos colgaban sin fuerza. Cuando le gritaron, apenas movió un músculo. Su piel tenía el brillo pegajoso del sudor mezclado con algo que parecía barro y otra cosa de olor dulzón, desagradable. Se acercaron en silencio, porque nadie quiso romper la frágil costura del momento, con voces que pudieran atraer lo que llamaba desde la oscuridad. José Luis no hablaba, solo señalaba hacia un lugar bajo las ramas. Señalaba con el dedo tembloroso, con la curva de la mano dibujando la presencia de algo que ellos no veían del todo. En ese índice extendido había más miedo que en todas las escopetas del pueblo juntas. Y ahí, entre los troncos, algo se movió. No era forma humana aunque se parecía, no era planta aunque tenía raíces que se enroscaban como piernas. La figura parecía una mujer de cintura para arriba, con un rostro que imitaba sonrisa y ojos demasiado grandes. De la cintura para abajo,
Su cuerpo se confundía con raíces que se hundían en la tierra, como si la persona fuera hasta cierto punto una garganta del monte que había aprendido a moverse. Tenía un olor que olía a tierra húmeda, mezclada con algo dulce que provoca náusea, como fruta pasada. La boca se abrió y soltó un sonido que era a la vez risa y chillido, una exhalación larga que atravesó el claro y dejó las hojas tiesas. José Luis seguía señalando con esa certeza muda que da la pérdida de voluntad. La madre gritó su nombre, y por un instante algo pareció responder a la llamada. José Luis dio un paso, vaciló, y luego los músculos le flaquearon, como si alguien hubiera apagado las cuerdas que lo movían. En ese momento, los que estaban alrededor sintieron algo muy antiguo. La certeza de que lo que estaban viendo no era un enemigo que se puede abatir con armas. Era otra cosa. Algo que sabe cómo tomar lo que más anhelas y convertirlo en cebo. Algo que se alimenta de la voz y de la falta. El aire se cargó de silencio, pero un silencio espeso, lleno de posibilidad peligrosa. Las linternas cortaron sombras y la figura entre los árboles pareció jugar con esos haces de luz, inclinándose a un lado y a otro, como si quisiera aprender el movimiento humano. Los vecinos se miraron. Algunos respiraron con fuerza, y otros cerraron los ojos, y comenzaron a recordar las advertencias de sus abuelos. Las mismas advertencias que mi padre citaba. No respondas a la voz que viene del monte. Enciende luz en tu umbral. Mantén a los tuyos dentro. La madre de José Luis, con la garganta apretada, avanzó un paso. El hermano de José Luis alcanzó a pronunciar el nombre de un curandero conocido, uno de los pocos a los que la gente buscaba cuando lo físico no bastaba. La palabra se perdió entre los árboles, como si la selva la recogiera y la devolviera en un eco sin sentido. Fue en ese instante, con los cuerpos tensos y el claro lleno de la respiración de todos, que algo comenzó a cambiar en la figura. Pero aquí la historia toma otro aire, y yo no puedo decir todo de una vez sin traicionar la manera en que me lo contaron. Mi padre decía que a veces las historias vienen en capas. Primero el susto, luego la explicación, después la limpieza, y por último, la cicatriz que queda en la memoria de la casa. En la casa de José Luis dejaron de hablar a alta voz desde esa noche y empezaron a cerrar puertas con más fuerza. Pero lo que pasó en el claro aquel no puedo contarlo como si fuera un cajón cerrado. Tiene partes que pertenecen a otros tiempos y manos. Fue por eso que llamaron a un curandero mayor, uno que venía de más lejos, y que traía con él no promesas, sino prácticas, hierbas, un ritual de copal, palabras de barrera. Cuando supe de ese nombre por boca de mi padre, entendí que la comunidad había reaccionado como se debe frente a lo que no entienden, pidiendo auxilio a quien ha sabido atravesar estas cosas antes. No digo que la visita del curandero sea una garantía de recuperación. No se lo diría a nadie con ligereza. Solo sé que hubo manos que tocaron a José Luis y palabras que intentaron deshacer lo que lo tenía prendido, porque la familia quería más que nada volver a tener al joven entero, con sus bromas y sus manos callosas. Pero quiero que te quedes con la imagen que vieron cuando llegaron los primeros. José Luis señalando, la madre gritando, la figura mitad mujer, mitad raíz, inclinándose con una sonrisa que no podía ser sonrisa. La selva olía a humedad y a fruta pasada. Las linternas dibujaban sombras largas. Y la voz que llamó era exactamente igual a la de la madre. Esa precisión es lo que aterra. No es un disfraz torpe, no una broma a medias. Es un conocimiento profundo del idioma de las casas, de las palabras que sueltan el cariño y la nostalgia. Mi padre me habló de la necesidad de reglas prácticas, no porque quiera sembrar miedo, sino porque la experiencia enseña. Repetía una y otra vez. No salir solo, no responder a voces del monte, mantener velas y trancas si la noche se siente rara. Pero también decía otra cosa, posiblemente la más importante de todas. Cuando la noche te trae lo que tiene de peor,
Hazlo en compañía. La comunidad no está para testear valentías, sino para cuidarse. Y en esa lección hay más vida que en 1000 disparos de escopeta. En la casa de los Ramírez, después del guajolote, la gente aprendió a no mirar la noche con arrogancia. En la familia de José Luis, la lección fue igual de dura pero distinta en los matices. Lo que te llama puede hacerlo con tu nombre o con la voz de quien te dio la vida. Son trucos distintos de la misma mano. Cuando se juntan esas historias en mi cabeza, la del ave que se tragó la luz y la de la voz que imita tu madre, hay un hilo que las conecta sin necesidad de exagerar, la intención de confundir, de arrancar a la persona de su hogar, de usar lo más íntimo como cebo. Mi padre siempre remachaba esto con un refrán viejo. Mejor la puerta cerrada y la palabra guardada, que la curiosidad que trae pérdida. No suena heroico, pero sostiene el peso del día a día. Y en la madrugada, cuando el reloj marca 3, y la noche parece un animal expectante, esas palabras parecen tener más fuerza que todas las armas juntas. Pero hay detalles que todavía pesan, y que no puedo no contar, porque son las lunas que alumbran lo que viene después. En la vereda hacia las ruinas, además de las huellas de 3 dedos que llevaron a piedras quemadas, se encontró, pegado a un matorral, un collar hecho de hilos y plumas negras. Nadie lo reconoció como de quien fuera. En la plantación donde José Luis trabajaba, apareció una rama que parecía una mano seca, con cortezas que recordaban uñas. Son pequeñas cosas que para la mayoría pasarían como meras coincidencias, pero en el pueblo y en la familia corrían como rumores que alimentan la prudencia. La noche nos ha enseñado muchas maneras de presentarse, a veces como animal, a veces como mujer, otras como voz. Y la bruja, en nuestra forma de nombrar, es un cajón donde cabe lo que intenta romper la línea entre hogar y monte. Mi padre decía que a las 3 de la madrugada la línea está más débil. Por eso la hora quedó como clave. No puedo terminar esto sin decir algo más antes de seguir. Cuando se vive cerca de lo que no tiene explicación sencilla, uno aprende a no dar respuestas rotundas. Yo no te voy a decir que la bruja es un demonio, ni que solo fue imaginación. No operamos en absolutos. Lo que transmito es lo que me contaron, lo que vieron otros, lo que dejó huella, el sabor en la lengua, la marca en la tierra, los cuerpos que regresaron, pero con un silencio nuevo en el pecho. La segunda historia, la de José Luis, no es la misma que la del guajolote, pero tiene las mismas manos que quieren robar lo que es tuyo, la voz de quien te llama. La figura en el claro se quedó mirando, como midiendo si ya era hora de tomar lo que deseaba. José Luis continuaba señalando sin fuerza. La madre temblaba y preguntaba entre sollozos si alguien traía la figura de un curandero famoso que vivía lejos. Alguien que no ofrecía milagros, pero sí prácticas para intentar deshacer lo enredado. Uno de los vecinos murmuró el nombre, y otra persona respondió que lo llamaría al amanecer, porque a esa hora las palabras parecen tener más marcha. Otros, con menos paciencia y más rabia, comenzaron a hablar de prenderle fuego a la figura si se acercaba. Pero mi padre, cuando me contó, dijo que fue la voz de la anciana del pueblo la que puso la mano en su hombro y dijo con voz cansada: «No lo hagan ahora, lo que viene no se quema con rabia, con...». Entonces la noche se espesó, y todos hicieron alrededor de José Luis una esfera de luz. Susurros, plegarias y el aroma del copal comenzaron a mezclarse con el olor a tierra húmeda. Y en esa caja de luz, con la figura inclinada como si aprendiera nuevos gestos humanos, quedó la sensación de que algo más estaba por suceder. Pero no podía narrar todo de un tirón sin perder la forma en que la gente lo vivió. Con incertidumbre, con miedo y con la obediencia de quien sabe que el monte no cree en la prisa. Allí termina lo que puedo contar por ahora de la primera parte de estas noches. Hay caminos que siguen, voces que intentan volver a llamarte y guías que se acercan con sus palabras antiguas.
La casa sigue cerrando puertas más temprano. Las madres siguen llamando a sus hijos con nombres que suenan diferente ahora, porque la costumbre del miedo se pega. Y la bruja, con todas sus formas, sigue siendo un nombre que usamos para designar lo que llega cuando el reloj marca 3 de la madrugada y la noche se queda a vivir en los umbrales. Lo que siguió a aquella noche caminó lento, como las sombras que no se atreven a poner un pie fuera del monte. Llegó en manos temblorosas, en un viejo coche que chirrió hasta la puerta, en la voz baja de alguien que sabe decir más con el silencio que con las palabras. Trajeron al curandero mayor al amanecer, cuando la selva aún conservaba la humedad en las hojas, y el canto de los pájaros parecía un intento de devolver normalidad a lo que había visto la noche anterior. No vino con promesas rimbombantes, ni con certezas fáciles. Vino con botellas oscuras, bolsas de tela que olían a hierbas secas y a tierra, y una paciencia que se parecía a la de los árboles que no se mueven por el viento. Lo vi llegar en la narración de mi padre, como quien llega a la marea, inevitable y con olor a antiguos oficios. No soy quien para detallar paso a paso sus fórmulas, porque mi padre me advirtió que hay palabras que son de lugar y de rito, que pierden fuerza si se cuentan como curiosidad. Pero puedo decir cómo se colocó. Pidió que formaran una rueda alrededor de José Luis, que dejaran espacio para que el humo circulara, y pidió que nadie gritara ni se moviera bruscamente. Sobre una tabla puso plumas. Una piedra lisa que parecía haber sido tocada por muchas manos, y un pequeño frasco de aceite oscuro. Quemó copal hasta que la brasa arrancó un humo blanco, oloroso y pesado, y ese humo fue lo primero que pareció incomodar a la figura que se refugiaba en los árboles. El curandero habló en una lengua que no era exactamente la de la plaza ni la del mercado. Eran palabras antiguas, salpicadas de nombres de plantas y de la memoria del lugar. No repitió frases hechas ni promesas. Dijo que haría lo que supiera, que la comunión de quienes estaban allí ayudaría a sostener el círculo, que no había garantías, solo empeños. Esa honestidad fue, para muchos, suficiente. Porque cuando lo que te sale al paso no se deja enfocar por linternas, la sinceridad del que ha trabajado con lo inexplicable pesa como roca. El ritual fue lento y construyó una atmósfera que no se parecía a la de una pelea. Hubo agua bendita según la costumbre vieja del pueblo, sí, pero también agua salada mezclada con hierbas amargas. Hubo palabras que llamaban a los muertos de la familia para que pusieran ojo sobre lo que pasaba. Hubo el roce de manos sobre la frente de José Luis, como quien intenta coser un hilo roto. El humo del copal recorría el claro como un mar que se mete en las casas y salía por las ventanas, llevándose consigo una parte de aquello que olía a fruto pasado. En el centro de esa esfera, José Luis no despertaba. Estaba presente, pero ausente, con la mirada fija en una cosa que no querían ver. Y entonces sucedió algo que ni las historias que mi padre me contó como advertencia habían hecho esperar. La figura entre los árboles emitió otro de esos sonidos que eran risa y chillido y animal a la vez. Fue una nota larga, que pareció estirar el tiempo. El curandero no dejó de recitar, pero su voz perdió por un instante la cadencia. Mucha gente cerró los ojos creyendo que la presencia, enfadada, volvería a atacar. Fue un momento horrible y pequeño a la vez. El lugar donde lo humano se mide frente a lo demás. La figura se inclinó, como si probara a saborear el humo para ver si picaba. Se acercó un poco, y alguien dijo después que pudo ver, por un segundo, la curva de una sonrisa que no era sonrisa. Los que estaban dentro de la rueda pusieron la mano en la cabeza de José Luis, y uno de ellos comenzó a cantar una tonada que la madre sabía. Una canción de cuna que había en esa casa desde que el mundo se lecía en otras formas. La canción hizo algo que los golpes y las armas no hicieron. Sostuvo. No sé si fue la melodía, o el recuerdo, o la suma de nombres que la gente fue lanzando como amarras,
pero la figura empezó a retroceder, midiendo el humo, la luz, la insistencia de las voces humanas. Se retiró como quien no quiere exponerse a fuego que quema por dentro. No fue una derrota tal y como la contaría una persona que espera justicia limpia. Fue una retirada calculada, una decisión de quien se alimenta de descuido y no de resistencia ordenada. Cuando la figura se desvaneció entre la maleza, algo quedó en el aire que no se podía nombrar con calma. Una vibración, un zumbido que parecía provenir de la tierra misma. Nadie tocó a la figura, nadie la persiguió. Había, dentro del grupo, una mezcla de alivio y de desazón. José Luis respiró de pronto, como si una cuerda invisible que le apretaba el pecho se hubiera roto. Sus ojos parpadearon y las lágrimas se mezclaron con el barro pegado a la piel. Era una recuperación que no se celebró con vítores. Fue un regreso lento, lleno de preguntas y de ausencias. En los días que siguieron, la piel de José Luis sanó salvo por una línea oscura en la garganta, como si alguna uña o corte hubiera pasado sin dejar marca clara. Nadie pudo explicar del todo por qué quedó una cicatriz allí, ni por qué su risa ya no tenía la misma fuerza. Los curanderos que lo visitaron dijeron que parte de lo que hubo era una atadura, algo que se enlaza a la voluntad y que no siempre se quita de una sola vez. Así que continuaron las limpias, se colgaron amuletos en las paredes, se plantaron ciertas hierbas cerca de las entradas, y la madre, que antes cantaba sin pensar, dejó de hacerlo en voz alta cuando la noche venía con el viento. Tampoco quiero que esto suene a cuento de redención fácil. A veces, lo que se quita deja huella en el alma, y en la familia de José Luis hubo silencios nuevos que no existían antes. Él volvió a trabajar, pero avanzó con ojos que miraban algo que el resto no ve. Dejó de quedarse a la vera del fogón hasta tarde. Evitaba los bordes del terraplén cuando la luz era corta. Y la gente del pueblo empezó a hacer una lista de cuidados que antes podían resultar exagerados. No caminar solos hacia la poza. Si la voz llama desde el monte, enciende vela y gritas el nombre de la persona dentro de la casa. No dejes a los jóvenes volver solos después de la medianoche. La recuperación de José Luis fue parcial y a la vez profunda. Volvió a estar entre los vivos, sí, pero con una sombra adherida a la forma en que sus manos buscaban herramientas y a la manera en que contestaba una broma. Mi padre enfatizaba siempre que una persona puede regresar en cuerpo y no del todo en alma, y que la tarea de la comunidad, más que el gesto puntual de la limpieza, es sostener la pieza rota hasta que encaje de nuevo si es que va a encajar. Esa responsabilidad colectiva es la que, según él, impide que la bruja gane terreno, no las armas, no el orgullo, sino la compañía que hace visible lo invisible. Mientras tanto, en el pueblo de mi padre, la historia del guajolote negro se transformó en advertencia y en ritual. Las huellas de 3 dedos que habían ido hacia las ruinas fueron miradas con reverencia y con sospecha. Un grupo de muchachos, impulsados por la curiosidad de la juventud, quiso pasar una noche en las ruinas para comprobar la leyenda y la abuela Remedios, que no se dejaba impresionar por cuentos, les llamó la atención con su dedo tembloroso. «Ustedes saben que no es juego», les dijo. Alguno respondió con chinches de valor y otro con una excusa. La mayoría decidió quedarse en la plaza, contando historias hasta que la madrugada perdió el filo. Con el tiempo, se instituyeron unas cuantas costumbres que son tan prácticas como supersticiosas para quien no las vivió. Velas en los umbrales cuando la noche se siente densa, puertas con pestillos adicionales, cadenas que crujían al cerrarlas. Alguien, cada noche, que revisaba las casas que quedaban en la luz de la luna. Esas cosas no intentaban borrar la amenaza, sino ponerle un borde. Mi padre repetía que la función de los ritos no es vencer lo inexplicable, sino crear una estructura donde la razón pueda encontrar su lugar sin derrumbarse. Hay otra pieza que se volvió rumor, y que conviene nombrar porque en la memoria de la gente tiene peso propio. El collar de plumas negras encontrado pegado al matorral
sirvió también como recordatorio de que estas cosas dejan objetos. No todos los objetos son reliquias ni amuletos, algunos son marcas de paso. Unos lo colgaron en la pared de la iglesia, otros lo guardaron en una caja de madera en la casa de don Porfirio. Algunos dijeron que debía enterrarse de nuevo. Fue la comunidad la que decidió no permitir que se convirtiera en curiosidad para turistas. Prefirieron tratarlo como material de advertencia. Se habló de las plumas en voz baja, no como trofeo, sino como posibilidad de memoria. Y con el paso de los meses, una especie de pesadumbre comunitaria quedó instalada. No era pánico constante, pero sí un respeto que circulaba por las casas como una corriente. Cuando la noche caía y el reloj marcaba las horas que pocos vigilan, los mayores repetían con voz baja las mismas consigas. No contestes a la llamada. Enciende luz en tu umbral. Si alguien te pide que salgas a las 3, no salgas. Las palabras adquirieron autoridad porque venían de quien había visto. Mi padre decía que el conocimiento de los ancianos no es una cadena que te ata, sino una cuerda que te permite subir cuando la noche baja. En todo esto, hay una ambigüedad que quiero proteger. No estoy diciendo que todas las voces en la noche sean trampas, ni que toda figura entre los árboles sea maldad. Vivimos con insectos que imitan ruidos, con animales que copian la cadencia humana. Hay explicaciones que son sencillas y otras que no lo son. Pero el patrón que se repite, voces que imitan, horas en que el mundo se vuelve delgado, bordes de luz donde las figuras prefieren actuar, es una lección que la gente aprendió a no ignorar. Las historias no buscan aplastar la curiosidad, sino enseñarla a moverse con cuidado. A medida que fui creciendo, mi padre me daba tareas pequeñas que eran ceremonias en sí. Atar un cordel a la puerta antes de dormir, ayudar a poner una vela en el umbral de alguna casa, vigilar los caminos con jóvenes que no querían quedarse solos. Me explicaba por qué esas cosas importaban, y lo hacía sin solemnidad teatral. Lo hacía con la naturalidad de quien conoce el valor del día a día. Cuando le preguntaba si la bruja volvería, solía encoger los hombros y decir, «No lo sé. Lo que sí sé es que si nos cuidamos entre nosotros, hacemos que el paso sea más difícil para quienes intentan romper lo nuestro». Esa frase, cuidarnos entre nosotros, es la que, con el tiempo, se convirtió en la lección que mi padre quería dejarme. Él no quería que yo viviera temeroso, sino vigilante. No era una invitación a vivir encerrados, sino a reconocer límites. No era un manual de secretos que prometiera control sobre lo sobrenatural. Era una guía de convivencia que, ante lo incierto, nos permite seguir siendo humanos. Hubo, después de esos episodios, quien intentó explicarlo todo como fenómeno natural, quien lo vio como leyenda recalentada para asustar a vecinos, y hubo quienes lo guardaron como dogma para no pensar más. Mi padre no quería ni lo uno ni lo otro. Su propuesta era simple. Escucha lo que la noche te enseña, respeta las advertencias heredadas, y no te pongas en el lugar de la prueba. No tenemos que saber todo para actuar, me decía, y añadía. La noche se lleva lo que dejamos suelto. Con los años, la historia se extendió y volvió a otros ranchos y a otras casas. Algunos la contaban con más estilo y otros con más miedo, pero siempre terminaban en lo mismo. La hora de las 3 se volvió una alarma simbólica. No porque la cifra tenga poder por sí misma, sino porque sirve como punto de encuentro para la memoria colectiva. Todos saben que cuando el reloj marca 3 hay que ser cauteloso. A veces me pregunto si esa hora no es otra arma de la tradición para forzar el cuidado. Y me parece que en el fondo es exactamente eso. Una campana que suena para recordar que la frontera entre el hogar y la noche es frágil. No puedo asegurar que la bruja haya sido detenida por completo en aquellos días. Hubo momentos, como he contado, en que nadie parecía capaz de pararla. Otras veces,
La comunidad, con su red de rezos, humos y manos, logró contenerla por un rato. Esa oscilación es la que nos mantiene vigilantes y que hace de la vida en el rancho una conversación permanente con lo no nombrado. Lo que sí puedo afirmar con la tranquilidad de quien lo escuchó de boca de protagonistas es esto. Cuando la noche trae voces, cuando algo pide que crucemos la puerta, la prudencia es más valiosa que la valentía mal colocada. Cierro esto con una imagen que mi padre solía repetir cuando quería meter el miedo en la costura del consejo. Imagina que la noche es un animal dormido y que la casa es tu mano sobre su costado. Si retiras la mano por curiosidad, lo puedes despertar. Si la mantienes, le das tregua y el animal no te nota. No es una promesa de invulnerabilidad, es una manera de vivir con menos sustos. Y así, con esa mezcla de rituales, de cicatrices pequeñas y de lecciones, la gente del rancho y la familia de José Luis hicieron lo que saben hacer. Guardaron la historia para que no se pierda, enseñaron las reglas a los jóvenes y mantuvieron viva la memoria de que hay cosas que no se deben provocar. Las ruinas siguen allí, con sus piedras que recuerdan incendios viejos. Las plumas negras están en los cajones de algunos. Las limpias se siguen haciendo cuando el cuerpo o la mente lo piden. Y la hora de las 3 sigue siendo una campana que muchos usan como señal para cerrar puertas. Si alguna vez te encuentras a las 3 de la madrugada, con alguien llamando desde la oscuridad, con la voz de quien amas, recuerda lo que nos enseñaron. No salgas. Enciende luz, grita el nombre de la persona dentro de la casa para verificar que está allí, pide ayuda. No pongas a prueba la noche con valentías que solo sirven para alimentar a los que se disfrazan de lo conocido. La palabra bruja que usamos en el rancho es un cajón lleno de formas, a veces plumas, a veces raíces, otras veces una voz que frasea como tu madre. Es solo un nombre para nombrar lo que no entendemos, pero con ese nombre viene la advertencia. Mi padre cerró su relato con una frase que me repite ahora cuando el viento trae sonidos raros. La bruja llegó a las 3 a.m. Nadie podía detenerla. Lo decía con la calma de quien recuerda que, en ese momento, la impotencia fue cierta. Esa noche nadie, con armas o gritos, logró evitar lo que sucedió. Pero lo decía también para subrayar que la historia no termina ahí. La comunidad y los rituales pusieron bordes y la vida siguió, con menos jactancia y más cuidado. La frase es un susurro que sirve tanto de advertencia como de memoria. Nos recuerda que hay cosas que superan nuestras manos y nos obliga a aprender cómo vivir con esa realidad sin ceder al desprecio o a la burla. Si tienes una historia parecida, o si en tus noches has oído una voz que no estabas esperando, compártela abajo en los comentarios. No para buscar explicación científica, ni para alimentar el morbo, sino para que entre todos aprendamos a cuidarnos. Y si estas palabras te han resuelto inquietudes o te han dejado pensando, suscríbete para escuchar más relatos que nos recuerden que la noche tiene memoria y que nosotros tenemos el deber de respetarla.